Soy Carlos Reich y te invito a que me acompañes a surfear por los Salmos. Estamos estudiando el Salmo 49 y hasta el programa anterior habíamos visto que lo inútil de creer en las riquezas, de confiar, que no servían para lograr la redención de nadie, ni siquiera de uno solo. Y en el versículo 9 y 10 dice, para que viva en adelante para siempre y nunca vea corrupción, pues verá que aún los sabios mueren, que perecen del mismo modo que el insensato y el necio, y dejan a otros sus riquezas. Sigue hablando acerca de aquellos que se creen intocables a causa de esas riquezas. Habíamos hablado que la riqueza lo que da es poder. Habíamos recordado ese dicho tan español que dice, poderoso caballero es don dinero. Y que refleja ese pensamiento del poder que da las riquezas, pero que a la verdad, a la hora de la verdad, no vale para nada. Porque aquí habla de ellos y los sabios, los ricos, los sabios, todos morimos. Si hay algo que acontece a todos los seres humanos por igual, es el nacimiento, porque todos nacemos de la misma manera, y la muerte. A todos nos pilla de la misma manera. Todos tendremos que enfrentar, todos los seres humanos, independientemente, como hemos dicho en el programa anterior, de etnia, raza, color, estudios o analfabetos, ricos, pobres, independientemente. Todos vivimos el tener que nacer y venir a este mundo, prácticamente todos llorando y en forma traumática porque el parto es así, y todos nos iremos de esta tierra. Porque la Biblia dice que del polvo fuimos formados y hacia el polvo volvemos. Este cuerpo vuelve al polvo, el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Y el alma, donde está nuestra personalidad, esa, conforme sea nuestra actitud y nuestra forma y nuestra fe en esta tierra, irá o a la presencia de Dios o al infierno. Eso es algo que está establecido por Dios y que ninguno de nosotros puede, así como nadie pudo decir de la manera que quiso nacer, ni nadie podrá decidir cómo, cuándo morir, lo otro tampoco se puede decidir. Está dictaminado por Dios que el hombre muera una vez y después el juicio. Y a partir de ese juicio irá conforme haya actuado. Por eso es tan inútil confiar en las riquezas. Dice que le dejan a otros sus riquezas. Hay un dicho que dice que según en qué parte del mundo, en qué país, se dice de diferente manera, como que la mortaja no tiene bolsillo. La mortaja es la vestimenta con que ponen a los muertos en el cajón, como que no tiene un bolsillo como para llevarse las riquezas. Otro dice que en el cajón no te entierran con tu chequera ni con tus joyas. Depende de qué país, lo dicen de diferente manera. Pero es un dicho muy popular que nos muestra y nos refleja verdaderamente hasta qué punto son inútiles cuando nos toca enfrentar la muerte. Y aún para enfrentar las cuestiones cotidianas, porque lamentablemente vemos la ruptura matrimonial de los ricos, lamentablemente vemos la enfermedad de los ricos, lamentablemente vemos el dolor de tener que perder seres queridos de los ricos
Estamos hablando de aquellos que confían y se jactan por sus riquezas. Aún ellos tienen que sufrir a pesar de sus riquezas y ni siquiera pueden alargar su vida porque dice, ¿quién por más que se esfuerce podrá añadir a su estatura un codo? No, es más, el rico de pequeña estatura, por más que confíe en la riqueza, sigue siendo de pequeña estatura. Y el que es delgado sigue siendo delgado. Porque hay cosas que no cambian. Y el que no puede dormir, por más que se ponga un colchón de billetes, seguirá sin dormir, sin tener paz. Y el que sufre de depresión, por más que tenga abundancia de oro, seguirá sufriendo de depresión. Y esto nos lleva a pensar lo inútil de poner la confianza en las riquezas y que tenemos que empezar a confiar o poner la confianza en quitarla de un sitio y ponerla en aquel que es el autor de la vida, aquel que nos dio la vida. Estamos hablando de Jesucristo de Nazaret. Hemos visto tantos ejemplos y vemos tantos ejemplos de dolor, sufrimiento, de angustia. Es más, ¿cuántas veces decimos, pero esta persona con todo el dinero que tiene debe tener la vida muy fácil? Y qué equivocados estamos. Porque el dinero te puede facilitar la vida en lo que es puramente y estrictamente económico, pero hay tantos aspectos de la vida, hay tantas aristas, tantas cuestiones en la vida que no se solucionan con dinero. ¿De qué te sirve el dinero? Otro dicho que me viene a la mente es, será el hombre más rico del cementerio. Sí. Nos tiene que llevar a reflexionar. Necesitamos que nuestra vida tenga otros parámetros, tenga otros asideros. Dice la Biblia, bienaventurados aquellos que confían en el Señor, no serán avergonzados. Yo soy la vid, dijo el Señor, soy la raíz que da la vida. Sin mí nada podrás hacer, te es necesario permanecer. Soy la roca, el fundamento de la fe que engendra el amor, el que construye en mis palabras la tormenta soportará. Mano, corazón con corazón, un camino, un Señor, y sabrán que somos hijos de Dios y vivimos en amor. Soy el camino, camino angosto que se pierde en la eternidad.
mano sigue las huellas que con sangre te marqué. Mano a mano, corazón con corazón, un camino, un Señor. Y sabrán que somos hijos de Dios y vivimos en amor. Soy la verdad, la luz que alumbra las tinieblas en el corazón. El que a mí viene, descanso tiene de su angustia y su dolor. Mano a mano, corazón con corazón, un camino, un Señor. Y sabrán que somos hijos de Dios y vivimos en amor. Corazón con corazón, un camino, un Señor. Y sabrán que somos hijos de Dios y vivimos en amor. Mano, corazón con corazón, un camino, un Señor. Y sabrán que somos hijos de Dios y vivimos en amor. Un camino, un Señor. Y sabrán que somos hijos de Dios y vivimos en amor. Y continuamos con este Salmo 49 en el versículo 11. Recordemos, hablando de los insensatos ricos que piensan que por sus riquezas lo tienen todo. En el versículo 11 en adelante dice: su íntimo pensamiento es que sus casas serán eternas y sus habitaciones para generación y generación. Dan sus nombres a sus tierras.
mas el hombre no permanecerá en honra. Es semejante a las bestias que perecen. Este es su camino, es locura. Este su camino es locura. Con todo, sus descendientes se complacen en el dicho de ellos. Y termina con la palabra Selah. Habla de que el íntimo pensamiento, o sea, lo que domina su pensamiento interiormente y que rige sus vidas, eso es el íntimo pensamiento, porque el íntimo pensamiento de una persona es aquello que rige su vida. Su vida se rige, actúan, viven pensando que sus casas serán eternas, que lo que tienen es eterno. Nunca piensan que un día se puede terminar, nunca piensan que un día las tornas pueden cambiar. Y sus habitaciones para generación y generación, piensan ellos como, y aquí esto me hace acordar a las grandes familias y conocidas familias del mundo que son supermillonarios y que dominan y que pertenecen a determinados clubes que son el poder detrás del poder. Ellos piensan que serán eternos, que así como ellos, sus hijos, sus descendientes, de generación en generación, dan su nombre a sus tierras. Quizás aquí no dan su nombre a sus tierras, pero le ponen sus nombres a fundaciones o determinadas obras filantrópicas. Me hace acordar todo esto. Qué certera que es la palabra de Dios, porque verdaderamente desnuda, muestra tal cual es el hombre y como él piensa. Y nos hace reflejar a personas, quizás de nuestro entorno, pero en otros casos personas conocidas, famosas de este mundo, y que piensan que por el poder que tiene por sus riquezas, pueden tomar decisiones por y para los demás, pueden hacer cosas, y que de nada tendrán que dar cuenta en esta tierra, porque los gobiernos y hasta la justicia, en algunos casos, se doblegan ante ese poder que ellos tienen. Pero en el versículo 12 dice, más, la palabra más en este caso y sin tilde significa pero, el hombre no permanecerá en honra. O sea, toda esa honra que tienen, hoy está, mañana no está. Sí, capaz que hay algunas generaciones, pero hoy están y mañana no están. En algún momento han de desaparecer, porque todo es efímero. Nada permanece. Lo único que permanece para siempre es el reino de Dios y su justicia. Dice, es semejante a las bestias que perecen. Sí. Por más títulos, dinero. Son semejantes a las bestias que perecen. No hay diferencia entre ellos y otra persona, ni siquiera con las bestias. Todos perecen. Todos un día dejaremos de respirar y de existir en este mundo. Y en el versículo 13 dice, este su camino es locura. Esta forma de vivir y de pensar es locura. Y a pesar de eso, dice, porque con todo significa, a pesar de eso, sus descendientes se complacen en el dicho de ellos. Significa que ellos forman a sus hijos con el mismo pensamiento, como que están por encima del bien y del mal, como que ellos son los que van a regir los destinos del mundo, como que ellos son los que van a hacer y deshacer y que para ellos no tiene que haber o no hay un no, o no hay un parate, no hay alguien que les pueda parar. Sin embargo, la Biblia dice otra cosa. De tal manera que termina esto con la palabra Selah, que significa un interludio reflexivo.
¿Cuánto hay que reflexionar sobre esto? ¿Cuánto? Qué bueno sería que esto lo escuchen esos millonarios, esos políticos, esas personas que tienen el poder y que tienen ciertas autoridades y capacidades y que piensan en su fuero más íntimo: esto nadie me derribará a mí. No son mejores que las bestias. Igual que las bestias han de terminar. ¿Cómo hay que reflexionar? Le ocurrió al gran rey de Babilonia, Nabucodonosor. En un momento se convirtió en una bestia, hasta que reconoció al Dios eterno. Eso es lo que tenemos que reflexionar.